¿Qué tal? Bienvenidos al último video de reumatología donde voy a hablar de las vasculitis. Brevemente para introducir, todas las vasculitis son multisistémicas, varias abordan diferentes órganos, entonces pueden tener muchísimas manifestaciones, pero lo que hay que aprenderse son las más comunes y también sería bueno aprenderse si afectan o no el pulmón y o el riñón, porque usualmente hay algunas que no afectan, por ejemplo, afecta todo menos el pulmón y hay otras que sí afectan más comúnmente el pulmón, el riñón, etc. Hay unas que tienen positivo C-ANCA, otras que son positivas para P-ANCA, pero ninguno de ellos me da el diagnóstico de vasculitis. Usualmente para el diagnóstico tengo que hacer una biopsia, pero no quiero ser tan invasivo que voy a hacer la biopsia, por ejemplo, del pulmón. Entonces, idealmente voy a buscar otros sitios de biopsia, como por ejemplo la nariz, la piel, músculo, etc. Así que vamos a comenzar. Entonces, hablando de las vasculitis, vamos a hablar primero de granulomatosis con poliangitis. Ok, granulomatosis con poliangitis, que antes le llamaban enfermedad de Wegener. La forma más fácil de pensarlo o recordarlo, vamos a decir que si yo me imagino una persona, vamos a decir que este es su pulmón, vamos a decir que acá está su riñón. Granulomatosis con poliangitis puede afectar casi cualquier órgano del cuerpo, pero los que más va a afectar son el sistema respiratorio y el sistema renal. Entonces, lo llamamos la enfermedad de los tres Cs. La primera C siendo esta, en donde afecta el tracto respiratorio. Entre ellos, tanto el tracto respiratorio superior como el tracto respiratorio inferior. En el tracto respiratorio superior, el paciente va a tener rinitis, va a tener sinusitis, puede tener estenosis subglótica y puede tener úlceras nasales. Este es en cuanto al superior. En cuanto al tracto respiratorio inferior, el paciente puede tener tos, puede tener hemoptisis y puede tener disnea. En cuanto a los hallazgos renales, los pacientes van a tener una glomerulonefritis, pero el riñón va a estar afectado un 80% de las veces y usualmente van a hablar de que el paciente tiene hematuria y proteinuria, por ejemplo, en la orina. No hay que involucrar más esto. Esta sería la primera C. La segunda C sería de C-ANCA, que está positivo en algunos pacientes, pero no en todos, que tienen enfermedad de Wegener activa. Y la tercera C me habla de el tratamiento, porque el tratamiento va a ser corticoides y ciclofosfamida. Aparte de las tres Cs, algo más que pueden tener estos pacientes, el 60% de los casos pueden tener artritis. Y ya les dije que puede abarcar diferentes órganos, así que piel o gastrointestinales también puede pasar, pero sería menos porcentaje. Últimamente también se ha dicho que se puede usar rituximab en estos pacientes. Entonces, básicamente sería granulomatosis con poliangitis, un paciente hemoptisis, glomerulonefritis, o sea, hematuria, proteinuria en orina, y tiene rinitis o rinitis crónica o sinusitis a recurrencia. Ok, ¿y cómo yo hago el diagnóstico en estos pacientes? Ya les dije que Seanca solo me apunta, estos son los síntomas que me apuntan hacia la enfermedad, pero el diagnóstico lo haría con biopsia. Lo haría con una biopsia, usualmente del septum nasal. Eso sí puedo encontrar una lesión en el septum nasal, o sea, si tiene lesiones nasofaringeas. Si no tiene lesiones ahí, pues tendría que buscar dónde más hacer una biopsia, pero básicamente en la biopsia voy a encontrar granulomas y evidencia de vasculitis. Eso sería con granulomatosis con poliangitis. Luego vamos a hablar de poliarteritis nodosa o PAN.
Ok, poliarteritis nodosa también es multisistémica, tiene varios síntomas como fiebre, malestar, pérdida de peso, anorexia, dolor abdominal. Involucra todos los órganos menos el pulmón. Entonces, cuando yo tengo un paciente que tiene una vasculitis y que tiene manifestaciones en todos los órganos, pero menos el pulmón, pensaría en poliarteritis nodosa. En cuanto a las manifestaciones clínicas, lo bastante común sería neuropatía periférica, como por ejemplo hormigueo, parestesias o dolores en la distribución de algún nervio específico o varios nervios específicos en manos, en pies. Otra cosa que podría tener es una mononeuritis, como un pie caído. Podría tener manifestaciones gastrointestinales como un sangrado, por ejemplo. Puedo tener hipertensión severa. Claro que también va a involucrar el riñón. Puedo tener glomerulonefritis, aunque no es tan común. Incluso podría tener dolor testicular, pues, de infarto del testículo. Algo que sí les gusta preguntar en los exámenes es la asociación con hepatitis B. Estos pacientes tienen una asociación quizás como hasta un 30% con hepatitis B. Entonces, si yo tengo un paciente con poliarteritis nodosa, tendría que hacerle un panel para ver si tiene hepatitis viral aguda. El diagnóstico va a ser con una biopsia también de algún tejido que puedo encontrar. Por ejemplo, si hay lesiones en piel, de piel, si hay lesiones en algún nervio o músculo, hacerle biopsia. O puedo hacerle un angiograma que también me sugeriría el diagnóstico, pero lo definitivo va a ser con una biopsia. En el caso de un angiograma, por ejemplo, vamos a decir que están involucradas las arterias renales. Vamos a decir que esta es la aorta. Lo que voy a ver son aneurismas en poliarteritis nodosa. El tratamiento va a ser corticoides y medicamentos inmunomoduladores o inmunosupresivos como ciclofosfamida, por ejemplo. Ok, seguimos. Otra va a ser vasculitis eosinofílica. Vasculitis eosinofílica es la que antes le llamaban Churg-Strauss. También involucra muchos órganos, pero lo que es más importante acordarse de esto es que es la que es en pacientes asmáticos. O sea, los pacientes usualmente van a tener una historia de asma, los pacientes van a tener eosinofilia y va a haber enfermedad pulmonar. El paciente típico es un paciente de edad media, ya le dije los hallazgos de asma. Puede ser un asma nuevo, pero se va a manifestar antes de la enfermedad. Y además otros síntomas pueden ser mononeuropatía, anormalidades paranasales, pólipos nasales o hasta rinitis alérgica. El diagnóstico igual va a ser por biopsia y el tratamiento es igual, corticoides y medicamentos inmunomoduladores. En cuanto a arteritis temporal, arteritis temporal, o por su otro nombre, arteritis de células gigantes, es una vasculitis de las arterias que irrigan tanto la cabeza como los ojos, como el nervio óptico. La única arteria involucrada no es necesariamente solo la arteria temporal, sino varias de las arterias de la cabeza, pero los hallazgos van a ser relacionados a oclusión de estas arterias. Entonces, la complicación más como temida de estos pacientes es ceguera súbita, pues porque hay inflamación y que esta inflamación produzca un trombo y ese trombo viaje
y ocluya la irrigación del nervio óptico. Entonces, esto va a ser en pacientes mayores de 50 años, usualmente 50, 60, 70. Los síntomas más característicos van a ser cefaleas. Cefaleas usualmente van a hablar un poco más unilaterales, aunque puede ser en ambas áreas temporales, pero va a ser una cefalea más que todo de lugar temporal. Cuando el paciente se peina, también puede tener dolor. Hay claudicación al comer, claudicación de la mandíbula. Y puede haber disminución de la visión o visión borrosa. Claudicación de la mandíbula, porque bueno, una de las ramas va a afectar esto. Entonces, mientras el paciente come, va a tener dolor. Eso sería lo más característico. También puede tener parestesias en la lengua. Puede tener pérdida súbita de la visión, que es la complicación más temida. Y está asociado con polimialgia reumática. Polimialgia reumática. Polimialgia reumática es una enfermedad donde hay más que todo rigidez de las articulaciones proximales, vamos a decir los hombros y la cadera. Usualmente es proximal, pero no es una miositis ni es una vasculitis. Está asociado hasta el 25% de los casos con polimialgia reumática. Estos pacientes van a tener en los laboratorios aumento de velocidad de eritrosedimentación globular, que es lo más característico. Va a ser algo que me habla de inflamación y es 100% sensitivo. El diagnóstico lo hago con una biopsia de la arteria temporal. Y el tratamiento es con corticoides. Ahora, un punto importante con esta enfermedad. Primero hago el tratamiento y luego el diagnóstico. ¿Por qué? Lo que pasa es que si yo sospecho una arteritis temporal, el paciente está en inminente riesgo de caer en ceguera y que pierda la visión. Entonces, yo no puedo esperar 2, 3 semanas a que salga el resultado de la biopsia para iniciar el tratamiento con corticoides. Yo tengo que inmediatamente darle corticoides, es más, intravenoso y en terapia de pulso de corticoides, y luego entonces confirmo con una biopsia. Es importante hacer primero el tratamiento y luego el diagnóstico, porque si me quedo esperando la biopsia es probable que el paciente quede ciego. Entonces es importante hacer el tratamiento rápidamente de esta enfermedad, solo con la sospecha. Ok. Luego seguimos con arteritis de Takayasu, que sería la última que vamos a abordar. Entonces, arteritis de Takayasu es otra que es de arterias grandes, otra vasculitis de arterias grandes, como la arteritis temporal. Entonces, esto puede agarrar ramas de la aorta. Entonces, ¿qué ramas de la aorta me puede agarrar? Me puede agarrar las arterias coronarias, me puede agarrar las arterias renales, me puede agarrar las arterias subclavias o el sistema mesentérico. Entonces, como puede agarrar todas estas arterias, se pueden imaginar todos los síntomas que estas personas pueden tener. Vamos a decir que esta es la aorta. Si me agarra la subclavia, si tengo una oclusión ahí, parcial, el paciente va a tener diferencia entre la presión arterial del brazo derecho al del brazo izquierdo. Por ejemplo, si esta es la otra arteria acá. Entonces, tengo que tener cuidado con eso. Si me agarra una de las subclavias, por ejemplo, diferencia de presiones arteriales entre ambos brazos. Y bueno, síntomas de parestesias y hallazgos inespecíficos en el brazo. Si me agarran las arterias coronarias, el paciente puede tener un infarto o similar a un infarto, un STEMI o un STEMI sin elevación del ST, entonces también puede caer incluso en falla cardíaca el paciente. Si me agarra el sistema mesentérico, por ejemplo, el paciente puede tener un infarto de los intestinos, puede tener ese infarto, me puede dejar, depende de qué rama es específicamente, me puede dar un sangrado gastrointestinal, por ejemplo, y si me agarra las arterias renales, una de las arterias renales,
este paciente puede estar hipertenso o quedar una hipertensión maligna. Entonces, dependiendo de la obstrucción es cómo va a ser las manifestaciones clínicas del paciente. Entonces, básicamente los síntomas, 1.000.000, los pacientes usualmente son menos de 50 años, fiebre, pérdida de peso, hay aumento de laboratorios inflamatorios como ESR y proteína C reactiva, están hipertensos o, bueno, varios de los hallazgos que les hablé, manifestaciones gastrointestinales, como les hablé, angina o falla cardíaca, como les digo, si el paciente en caso tal tiene afectación de las arterias coronarias. También puede tener pulsos débiles en la arteria que está afectada y no necesariamente tiene que ser la subclavia, también puede ser una de las femorales, por ejemplo. Entonces, a estos pacientes sí sería bueno hacerle una angiografía para el diagnóstico, o CAT o resonancia, contrastados, claro, para evidenciar cuáles son las arterias que están obstruidas. Usualmente más de tres oclusiones en diferentes arterias me sugiere arteritis de Takayasu, y el tratamiento va a ser corticoides a altas dosis. Puedo añadir micofenolato, azathioprina, metotrexato o ciclofosfamida. Mientras voy disminuyendo o bajando la dosis de corticoides, puedo añadir esos medicamentos también. Y también a estos pacientes les puedo tomar una biopsia de alguna de las lesiones de las arterias si las veo, que me confirmaría el diagnóstico. Entonces, depende de lo afectado, es el síntoma que voy a ver. Eso sería con las vasculitis.